En esta clase vamos a crear el método para descomprimir la data que enviamos desde nuestras aplicaciones web. Pero antes de crear ese método vamos a probar el anterior. Bien, yo estoy aquí en mi aplicación de niñas, en la aplicación web de apoyo. Y en este caso, a la opción que es JSON Data 1, vamos a retornar ese JSON en base 64 antes de comprimirlo. Y vamos a utilizar la versión 1 y la versión 3 para ver la diferencia. Acá en la parte del render yo estoy ejecutando esos dos métodos y le estoy pasando la misma venta, es decir, el folio 31. Y esta es la información que yo estoy obteniendo. Entonces esta parte de aquí es el string, es el tren alfanumérico en base 64. Este de abajo también es el tren alfanumérico en base 64, pero la diferencia pueden ver que es considerable en cuanto a la cantidad de caracteres que tiene, porque el de arriba no está comprimido y el de abajo está compactado. Lo que vamos a hacer acá es que vamos a utilizar todo este texto, yo lo voy a copiar, botón derecho, y este texto no está compactado, por tanto me voy a ir acá a mi proyecto y lo vamos a utilizar. Bien, ¿cómo simulamos que nuestra aplicación está recibiendo data a través del exterior? Vamos a utilizar esta sintaxis, utilizamos los argumentos. Esto es igual a una nueva cadena de texto, a un arreglo de cadenas de texto, y aquí dentro de las comillas dobles vamos a colocar todo ese dato. Bien, entonces nuestro protocolo como tal no va a ser simplemente este código alfanumérico, sino va a comenzar con la palabra del nombre del protocolo, que es print. Acá sería dos puntos, diagonal, diagonal. Así va a llegar. Aquí tenemos la data y yo voy a poner aquí un punto de interrupción y voy a ejecutar mi proyecto para ver qué sucede. Le voy a dar F5, otra vez F5, y vamos a poner acá encima del re qué es lo que sucedió. Aquí ya estamos decodificando el texto que está en base 64 y podemos ver aquí tenemos toda la información que enviamos desde nuestra aplicación web. Aquí está el texto plano. Ahora este JSON como tal hay que trabajarlo para poder iterar la información, entonces eso lo hacemos más adelante, pero ya estamos viendo aquí cómo quedó la información. Bien, ahora yo le voy a pasar, por ejemplo, esta parte que está compactada y me voy a ir aquí a mi aplicación. Voy a hacer exactamente lo mismo, voy a poner acá args es igual a new string, corchetes, abro llaves, punto y coma, y acá voy a hacer exactamente lo mismo. Listo. A diferencia que este de aquí sí tiene la parte que nos interesa, que es para compactar la cantidad de caracteres. Entonces yo voy a comentar el de arriba y vamos a ver qué sucede. Si yo ejecuto esto de acá, naturalmente me va a tirar un error. Miren, acá vemos lo que tenemos. En realidad no es que tire un error, sino simplemente la data que tenemos es el array de bytes, pero en nuestro caso el paso siguiente es convertir esos bytes a esta cadena de texto. Entonces hasta este punto ya vimos cómo llega la data. Una vez que decodificamos lo tenemos aquí. Ahora sí vamos a crear nuestro siguiente método y acá lo vamos a comenzar a crear. Será public, también va a ser static, va a ser también de tipo string y le vamos a poner, por ejemplo, decompress, que es lo inverso a PHP. Vamos a abrir las llaves y este método va a recibir un argumento, va a ser una cadena de texto que va a ser el base 64 encoded. Bien, entonces aquí dentro de las llaves vamos a comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es que en una variable de tipo string vamos a almacenar el JSON original que va a resultar una vez que pase por este método. Aquí podemos ponerle, por ejemplo, JSON original. Esto podemos ponerlo simplemente punto y coma, o podemos dejarle un valor igual a null. Listo. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Yo voy a utilizar acá un try catch. Voy a comenzar a trabajar dentro de las llaves. Vamos primero a convertir esta cadena en base 64 a un arreglo de bytes. Entonces para hacer eso vamos a definir de tipo byte un arreglo de bytes y le vamos a llamar a esta variable, puede ser por ejemplo compressed data, y esto va a ser igual a, utilizamos convert, y al igual que en el método de arriba
punto, tenemos el método que se llama from base64 string, y acá le vamos a pasar entonces el argumento que recibimos, que es el base encoded. ¿Listo? Aquí, para que no se los olvide, podemos ponerle base64 encoded. Aquí también. Entonces aquí ya tenemos el arreglo de bytes. Ahora vamos a iniciar un flujo de memoria con estos datos que tenemos comprimidos para hacer la inversa del gzip, que en este caso es decomprimir la información. Entonces para eso utilizamos una buena práctica. Ya sabemos que haciendo a través del using nosotros estamos asegurándonos de que sea buena práctica y liberamos los recursos una vez que finaliza la línea de código del using. Entonces vamos a crear acá una instancia de nuestra clase MemoryStream de tipo MemoryStream. Le vamos a llamar a variable o al objeto ms, esto es igual a, y sería MemoryStream, abrimos paréntesis, y dentro en el constructor vamos a pasarle lo que tenemos en compressed data. Bien, aquí dentro de las llaves vamos a crear un flujo para descomprimir a través de gzip basado en el flujo de memoria que traemos en este stream. ¿Cómo hacemos eso? Voy a hacer un poquito de espacio y vamos a utilizar nuevamente using. Abrimos las llaves y aquí dentro del using utilizamos gzip stream, así de manera autocompletada me ganó el editor. Entonces le vamos a poner a nuestro objeto gzip. Noten ustedes que aquí estamos repitiendo lo que hicimos en las clases iniciales, que es utilizar simplemente clases que ya vienen en la biblioteca de nuestro editor y simplemente utilizamos los métodos de las clases. En este caso nuestra clase gzip_stream nos va a permitir lograr lo que nosotros necesitamos, que es de comprimir la data. Entonces esto es igual a new y gzip nuevamente stream. Aquí vamos a abrir un paréntesis y este método en el constructor, mejor dicho, va a recibir lo que tenemos en el ms y va a recibir el tipo de compresión. En este caso, si vamos a comprimir o decomprimir, en este caso vamos a hacer la inversa, utilizamos el compression mode punto y ahí tenemos las opciones que nos da. Nosotros vamos a utilizar el que se llama decompress. Ok, listo. Bien, ahora nos vamos a ir dentro de las llaves y lo que vamos a hacer ahora es leer los datos descomprimidos usando un stream reader y vamos a utilizar la codificación UTF-8 para que no haya ningún problema. Entonces nuevamente hacemos un using y utilizamos la clase streamReader. Le vamos a llamar a este objeto reader es igual a new streamReader. Nuevamente abrimos paréntesis, acá ponemos sus respectivas llaves y dentro de los paréntesis vamos a colocarle nuestro gzip. Le vamos a colocar el tipo de encoding que vamos a manejar, en este caso es el encoding. Ok, vamos a ponerle punto y acá vamos a utilizar el UTF-8. Bien, y si les marca error igual que a mí en esta parte de aquí, simplemente hay que darle acá control punto y vamos a ver acá que nos da la opción de usar system.text. Hacemos un clic, esto se va a importar en este espacio, tenemos el system.text y de esta manera ya estamos corrigiendo el error. Bien, entonces finalmente dentro de las llaves lo que vamos a hacer es leer los datos descomprimidos y los vamos a almacenar en la variable del JSON original para poderlo retornar. Incluso ahí nos está dando la sugerencia el IntelliSense JSON original es igual al reader read to end. Vamos a darle tab y ahí está autocompletado el código. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al final, después del try catch, aquí un return y vamos a poner JSON original. Listo. En el caso que nos genere un error aquí en el catch, vamos a utilizar la variable para poder más adelante capturar ese error, pero aquí de pronto lo único que vamos a hacer es hacer un return y le vamos a poner null. Listo, de esta manera ya estamos decomprimiendo la información. Ahora vamos a probar si es que este método funciona de manera correcta. Nos vamos a ir al program y acá ustedes pueden notar que esto lo que está recibiendo es el mismo JSON codificado en base 64 que el método que se llama base64 decode. Así que hay que pasarle exactamente la misma cadena sin antes haber decodificado, porque este lo va a hacer
lo va a decodificar y va a trabajar con ese resultado. Así que entonces aquí tenemos el segundo ejemplo. En este caso viene compactado, lo tenemos en los argumentos, y en lugar de pasarlo por el método que se llama base64decode, lo podemos pasar por el otro método, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer acá, string, voy a poner acá por ejemplo, un JSON. Voy a ponerle simplemente plain JSON, un JSON plan, lo voy a poner así. Es igual a cls funciones punto, y voy a acceder al método que se llama decompress y le voy a pasar en este caso, en lugar de pasarle re, le voy a pasar el sale JSON. Listo. Ahora voy a ejecutar el proyecto F5, vamos a ver qué sucede. F5 y vamos a comparar la primera cadena. En este caso, como estamos utilizando un JSON compactado, vamos a ver que tiene RE, vemos que tiene el arreglo de bytes. Este texto no nos sirve, así como lo tenemos, vamos a cerrar, y vemos que tenemos en el plain JSON, y vemos que tenemos la información en el texto plano tal cual lo estamos enviando de nuestro proyecto o aplicación web. Genial. Entonces de esta manera ya tenemos los dos métodos. Si ustedes deciden trabajar con esta versión, que es una versión que no está utilizando el gzcompress, entonces hay que utilizar la versión base64decode, pero si ustedes están utilizando con la compresión de datos, hay que utilizar entonces nuestra versión de decompress.